Bueno, voy a hablar del texto de Carlos Pereira, Semiología y Psicopatología de los procesos de la esfera intelectual. Él comienza hablando sobre el pensamiento, sobre la complejidad del pensamiento, que muchas veces se cometen errores, así que en la psicosis no hay que guiarse por si el pensamiento es real o no, si es verosímil o no, sino por el contenido y quién lo dice. Hay que analizarlo en un contexto, en un ambiente. Muchas veces las ideas psicóticas tienen algún contenido de la realidad, no fueron falsas en algún momento, pero sin embargo todo eso gira, se arma un delirio que va a girar en torno a esa situación, ¿no? El resto sí va a ser delirante, va a ser algo falso. Si alguien nos hubiera dicho hace 5 meses atrás que ahora la gente iba a usar barbijos, protectores faciales, trajes especiales, nadie lo hubiera creído probablemente. Parecería sacado una película de ciencia ficción y sin embargo existe. Entonces como que no hay que guiarse tanto por eso, sino por lo pasional del relato. Él diferencia ideas fijas, sobrevaloradas y prevalentes de las ideas obsesivas y de las ideas delirantes. Las ideas obsesivas para él son patológicas, las ideas fijas no. Van más de la mano de las creencias, de las ideologías, tiene que ver un poco con la cultura, son otras formas de conocer, de llegar a otro tipo de razonamiento, tal vez no de lo más lógico, pero no son consideradas psicopatológicas. En el caso de que la persona no acepte que haya otras verdades, que haya otra forma de conocer, otro tipo de pensamiento, y se aferre, tal vez de una manera hasta violenta puede ser, ahí ya dice que se choca dos mundos y se pasa de las ideas fijas, que sí se tolera el hecho de que haya otras realidades, otras formas de pensar, se entra en el mundo de las ideas delirantes. Las ideas delirantes van de la mano de lo pasional. Pueden ser reales como no, en su origen, puede tener algo de verosímil o no, pero sí la característica es lo pasional en el contenido de lo que se está diciendo. Él va a nombrar diferentes ideas delirantes, ¿no? que son consideradas como verdades irrefutables para quien las padece. Están las ideas delirantes verosímiles, absurdas y mágicas. Él después explica los mecanismos que tienen estas ideas y nombra ideas delirantes depresivas, expansivas y defensivas. Le da mucha importancia a la tonalidad afectiva y a la organización sistemática o polimorfa de las ideas delirantes. Para meterme ya de lleno en los distintos tipos de ideas, comienzo con las ideas verosímiles, pero al margen de esto lo que le importa es más que lo que se dice, quién lo dice, cómo lo dice, en qué forma y en qué contexto, no tanto la idea como tal. Las ideas verosímiles son justamente las que parecen lógicas, las que suceden de la vida cotidiana, puede ser celos, algún problema en el trabajo, o sea, se desprenden estas ideas delirantes de cosas de la realidad que tienen cierta lógica, tienen una explicación acorde, pero son muy pasionales, extremadamente pasionales y se viven en forma dramática. Después están las ideas delirantes absurdas, en contraposición a las verosímiles, y es la de la mayoría de los delirios. Entonces ya dejan la lógica en su relato. Son afirmaciones que no tienen que ver con la realidad, pero muchas veces las intentan explicar de una manera que parezcan lógicas. Es el caso de los parafrénicos, es decir, que tienen un intento de explicación
razonable, por así decir, para que el resto lo pueda entender. Por más que la idea en sí es totalmente absurda, por ejemplo, cosas sobrenaturales que tienen que ver con, no sé, fantasías o inmortalidades, las cosas muy pequeñas, las cosas muy grandes como los extremos, pero bueno, se intenta dar una explicación más lógica. En cambio, los esquizofrénicos, ya ahí la lógica se pierde, es un delirio muy absurdo, de difícil comprensión, donde no concuerda lo que se dice con el cómo se dice. Entonces también ellos tienen una sensación de privación de su libertad, es como un poco más complejo. Después él pasa a las ideas mágicas, que podrían estar dentro de ideas absurdas, dentro de ideas delirantes que son absurdas, pero estas, a diferencia de las anteriores, no generan una decadencia global del psiquismo. El modo de pensar es un modo de pensar imaginativo, intuitivo, de fantasías. Pretenden conciliarlo con un pensamiento lógico, o sea, tratan de hilar eso a la conciencia y explicarlo en forma lógica. Puede suceder esto en las parafrenias, donde intentan razonarlo de una forma pragmática, pero también hay una parte muy imaginativa. Después él pasa a, bueno, lo que serían mecanismos de las ideas delirantes. Dice, bueno, el origen de este pensamiento, de este delirio, tiene un montón de factores, son múltiples, y entonces es muy difícil detallar y diferenciar cuándo una idea es delirante de cuándo no lo es. Por este mismo hecho de que la mente muchas veces juega una mala pasada y comete errores. En las personas normales comete errores también, hay recortes, pero dice, bueno, es mucho más fácil delirar con cosas que fueron del pasado que con cosas actuales. Es como, se puede modificar de una mejor manera. Entonces, los parafrénicos, los esquizofrénicos, los que tienen delirios místicos, suelen tener este tipo de mecanismo de intuición para tratar de dar una explicación a su delirio, que bueno, justamente es un delirio. La imaginación dice que siempre está presente en todas estas ideas. Algunos la tienen en una manera más exacerbada, otros menos. Los parafrénicos, la imaginación y la intuición es como que van de la mano, a diferencia de los esquizofrénicos que tienen una mayor intuición y la imaginación un poco más pobre, es un poco más deficitaria. Pero bueno, en todos hay una disociación de las normas racionales y sobre todo prevalece un estado pasional muy grande que puede llevarlos a cometer delitos, asesinatos, etc. Eso va de la mano de la tonalidad afectiva, que tiene que ver con el tono y el contenido también en que se dicen las cosas. El esquizofrénico dice, por ejemplo, puede narrar algo con muchas risas, el ejemplo de la película del Guasón. En cambio, en los parafrénicos, la forma en que dicen los hechos, los relatan, es como que no tiene tanta emoción, son más neutros y pueden estar relatando cosas terribles. De vez en cuando dices como que bueno, ponen algo un poco más de vibración, para tratar de captar al otro. Entonces es un poco más complejo. También los esquizofrénicos tienen un problema en la sintaxis, entonces se modifican el orden de las palabras, esto dificulta la comprensión de lo que están queriendo decir. Y no es que el afecto en los esquizofrénicos está anulado, sino que está desplazado hacia otros objetos. Por eso también difiere bastante la esquizofrenia. Después, bueno, una modo de aclaración esto de que, bueno, tiene que ver también con las ideas delirantes depresivas. Los psicóticos pueden llevar a la muerte de terceros,
como la propia, por el hecho de sentir que los están persiguiendo o para aliviar el sufrimiento de los otros, tratan de evitarlo con la muerte. Habla de los depresivos melancólicos que tienen un monotono para hablar, siempre hablan de lo mismo y tiene que ver con el pasado o con el futuro, nunca con el presente. Hay una pérdida de la noción temporal y es centrífugo, tiende a ser un relato también propio. Después, en las ideas defensivas hay un desconocimiento del yo que impulsa la defensa, es como una defensa por motus propio, ejercida en cierta forma razonable, o sea, por eso también es muy difícil de prevenir cuándo van a atacar. Intentan actuar en defensa propia ya que nadie les cree. Después también están las ideas expansivas, que son las de la alegría, la de los maníacos, ¿no? Como todo muy exaltado. Las comunicaciones son de cierta espontaneidad y euforia. Y después, bueno, la organización de las ideas delirantes en sistemáticas y polimorfas pueden combinarse cualquiera de las dos, todos los delirios las pueden manejar. En la paranoia, los delirios alucinatorios crónicos, la celotipia alcohólica suele estar más del lado de la sistemática y la polimorfa en los parafrénicos, en los delirios esquizofrénicos y en los que tienen alguna base orgánica, alguna patología cerebral, algún tumor, por ejemplo.